y abyectos cometidos en el país a lo largo de su historia. La portada de este libro testimonio fue realizada por el gran pintor venezolano Alirio Palacios, en homenaje al profesor Alberto Lovera, asesinado por el gobierno de Acción Democrática de la época. Lovera era miembro dirigente del Partido Comunista. El terrorismo de Estado practicado en la etapa del punto fijismo consumó el crimen. Sus organismos de seguridad detuvieron al luchador social, lo torturaron salvajemente para que delatara a sus compañeros de lucha, y como fracasaron en el intento porque no pudieron vencer la dignidad de su silencio, lo asesinaron y lanzaron su cadáver al mar en el oriente del país. Este crimen no se borra en la memoria colectiva y marcó para siempre a sus autores intelectuales y materiales, los mismos que hoy claman hipócritamente por la defensa de los derechos humanos. En la fecha aniversaria de su muerte, el pueblo le rindió homenaje en Puente Llaguno y en la playa de Lecherías, estado en Anzoátegui, donde fue encontrado su cadáver. En la MUD se recrimina internamente el manejo del revocatorio, el desenlace que éste ha tenido. La pregunta acerca de por qué no se inició su activación el 11 de enero de este año y se perdió un tiempo valiosísimo cuando los dirigentes optaron por hacerlo 4 meses después, no tiene respuesta realmente. O mejor dicho, es eludida deliberadamente. ¿Qué provocó tal situación? La respuesta es que la lucha interna fue el factor clave. Pero como todo cuanto pasa con la política de la MUD, realizada a nombre de la oposición, este aspecto determinante en el fracasado esfuerzo por lograr la realización del revocatorio es visto por las bases y cuadros medios como una consecuencia más de la política popular que impera en el movimiento, política que conduce a sucesivos fracasos. Igual sucede con el acto de recolección de firmas para dar cumplimiento al requisito legal del 1%. ¿Quién o quiénes son los responsables de exceder el número requerido de aproximadamente 190.000 firmas y anunciar que lo habían hecho? Primero 3 millones y luego 2 millones. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de las 10.000 firmas de personas fallecidas, de las más de 3.000 personas que no estaban inscritos en el registro electoral, de los centenares de privados de libertad y de las 600.000 firmas planas y envenenadas? En el sector opositor crece el malestar. Se argumenta que errores tan gruesos y delitos tan evidentes no podían pasar desapercibidos y que solo la subestimación del adversario chevista lo explica. Tan irresponsable situación en un proceso clave, centro de una política del equipo dirigente, debe ser aclarada, porque es allí donde está la causa del fracaso estrepitoso de la MUD, que compromete la aspiración de una oposición que fue estimulada para que hiciera del revocatorio una reivindicación profundamente sentida. Es esa irresponsable conducta la razón de ser de que no se diera el revocatorio, pero además que en un ejercicio irresponsable de la política se atribuya el fracaso al gobierno y al chavismo, lo cual rubrica la incompetencia demostrada por el cogollo de la MUD y de sus asesores. Ante esta situación resultaba obvio que el chavismo se apoyara en las graves irregularidades, errores y delitos para solicitar la actuación de la Administración de Justicia, que es lo que ha sucedido, con lo cual el entierro del revocatorio tiene sin duda un sepulturero en el liderazgo de la oposición. Este compromiso político que tengo en las manos, firmado por los jefes de la MUD el 4 de enero de este año, constituye la mayor amenaza para Henry Ramos Ayub en su aspiración de repetir como presidente de la Asamblea Nacional. Lo acordado fue lo siguiente: el primer año, es decir, el vigente,
le toca a Ramos Ayud, es decir, Acción Democrática. El segundo año a Primero Justicia. El tercer año a Un Nuevo Tiempo. El cuarto año a Voluntad Popular y el quinto a las minorías. Aquí está la copia textual de ese compromiso suscrito en la fecha mencionada. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces, confidencial reporte ejecutivo, ficha técnica, 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 11 al 22 de octubre de 2016. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de una eventual intervención internacional, el diálogo en Venezuela y la mediación del Papa Francisco? ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 76%. De acuerdo, 19%. No sabe, no contesta, 5%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 87%. De acuerdo, 10%. No sabe, no contesta, 3%. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? De acuerdo, 83%. En desacuerdo, 14%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Cuál cree usted que debería ser la prioridad de un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? Resolver los problemas económicos del país, convocar un referéndum revocatorio o aprobar una ley de amnistía. Problemas económicos, 61%. Referéndum revocatorio, 33%. Ley de amnistía, 4%. No sabe, no responde, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que haya una mediación internacional que promueva el diálogo entre el gobierno y la oposición? De acuerdo, 84%. En desacuerdo, 14%. No sabe, no contesta, 2%. Algunas personalidades han planteado la necesidad de la mediación del Papa Francisco para promover la paz y el diálogo en Venezuela. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta idea? De acuerdo, 87%. En desacuerdo, 10%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.